de los proyectos de inversión. Un proyecto de inversión será todo lo de inversión que quieran, pero primero es un proyecto. Así que vamos a empezar explicando qué es un proyecto. Un proyecto es un conjunto de actividades, son varias actividades relativamente complejas, que tienen una duración acotada en el tiempo y que se hacen para alcanzar determinados objetivos. Si tratamos de desmenuzar un poco esta definición, en primer lugar, uno hace un proyecto para algo. Los proyectos tienen objetivos. Segundo, los proyectos están acotados en el tiempo. Los proyectos no son de duración ilimitada o permanente. Aunque no esté claramente establecido de antemano, los proyectos tienen una fecha de comienzo y una fecha de finalización. Tienen una duración acotada en el tiempo. Y los proyectos son cosas complejas, que requieren la participación de varias personas, que requieren varias actividades, que requieren, si es una cosa simple, si es algo que requiere una sola acción, o por ahí más de una, pero no solo no muchas, sino simples, no llega a ser un proyecto. Digamos, organizar un asado el fin de semana para juntarse con los amigos, puede ser muy interesante, divertido y recomendable, pero no llega a la categoría de proyecto. Por ahí me preguntaban si estaba grabando. El problema que tengo es que tuve que armar esta reunión Meet desde mi cuenta personal, no desde una cuenta institucional, y entonces las cuentas personales no tienen la posibilidad de grabar. Así que no puedo grabar. Bueno, entonces, volvamos. Un proyecto es un conjunto de acciones complejas a desarrollar durante un periodo limitado, puede ser largo, pero limitado de tiempo, para alcanzar ciertos objetivos. Un proyecto de inversión, ahora le agregamos la parte de inversión, digamos. Un proyecto de inversión es un conjunto de actividades complejas a llevar a cabo durante cierto periodo de tiempo que requieren y consumen recursos y que se lleva a cabo para obtener ganancias. Digamos, el objetivo último, final, de un proyecto de inversión es obtener ganancias. Pero además, para obtener ganancias, más allá de tener que hacer varias cosas relativamente complejas, hay que primero proveer recursos. Los proyectos de inversión tienen lo que se llama el ciclo de los proyectos. En los proyectos de inversión hay varios términos que son claves, que son la identificación, la formulación, la evaluación, la operación o gestión de los proyectos. O sea, tenemos identificación de proyectos, formulación de proyectos, evaluación de proyectos, la puesta en marcha y operación del proyecto, es decir, el puntapié inicial, que sería puesta en marcha, y después el hacerlo andar, el manejarlo, que todo eso se puede englobar bajo el título de gestión de proyectos. Entonces, con los proyectos tenemos la identificación del proyecto, la formulación del proyecto, la evaluación del proyecto, la puesta en marcha y operación, es decir, la gestión del proyecto, y el control del proyecto. Control, o también llamado evaluación ex post, porque hay dos tipos de evaluación que se le hacen a los proyectos y en dos momentos diferentes.
Yo le dije, en los proyectos primero hay que hacer la identificación de los proyectos, después la formulación del proyecto y después la evaluación del proyecto. Del proyecto cuando todavía está en papel, cuando todavía no lo llevamos a la práctica. Esa es la que se llama la evaluación ex ante, EX-ante, que se llama ex ante porque la hacemos antes de poner en marcha el proyecto. Como para saber, che, ¿tiene sentido llevar a cabo este proyecto, sí o no? Si la respuesta es no, acá se terminó la cosa. Si la respuesta es sí, la verdad es que este proyecto parece muy interesante, tiene altas probabilidades de éxito, en el caso de ser un proyecto de inversión, parece que va a dejar, todo indica que va a dejar buenas ganancias. Bueno, entonces, como conclusión de esa evaluación ex ante, decidimos hacer el proyecto, implementar el proyecto. Hacemos la puesta en marcha y iniciamos la fase de operación, ¿m? Y después manejamos el proyecto en el día a día, lo cual se conoce como la disciplina de gestión de proyectos. Últimamente se habla cada vez más de identificación de proyectos como el primer paso, pero tradicionalmente estaban los libros, los cursos y los especialistas en formulación y evaluación de proyectos, ese era un paquetito, es decir, los que trabajaban con el papel, en definitiva, armando el proyecto, y del otro lado, otra disciplina y otros especialistas con otro librito, que eran los especialistas en gestión de proyectos, que son los que agarran el proyecto ya identificado, ya pensado, ya armado, ya evaluado, y lo ponen en marcha y lo llevan adelante y se ocupan del día a día del proyecto. Ahora, después de que el proyecto ruede un tiempo, que el proyecto lleve cierto tiempo en la práctica, hay que parar la pelota y ver cómo va. Hay que evaluarlo. Es la etapa de control administrativo, el control del proyecto. Esa evaluación que se hace después que se puso en marcha el proyecto es la evaluación ex post, porque se hace después de puesto en marcha el proyecto. Bueno, ¿por qué o para qué se hace un proyecto? Se hace un proyecto, y sobre todo un proyecto de inversión, en realidad en una de dos circunstancias posibles. O cuando hay un problema para solucionar, un estándar, un nivel que alcanzar, puede ser un estándar o un nivel que tengamos que alcanzar por primera vez, o uno que ya hayamos alcanzado y por algún motivo lo perdimos, nos fuimos para abajo, para atrás y hay que recuperarlo. Pero cuando hay un problema a resolver o un estándar a alcanzar, ese es uno de los casos típicos en los que se hace un proyecto. Y el otro caso típico es cuando uno encuentra una oportunidad de mejora. Cuando uno encuentra una oportunidad y hace el proyecto para aprovechar la oportunidad. ¿Estamos mal? No, estamos bien. ¿Tenemos algún problema? No, no tenemos ningún problema. ¿Hemos alcanzado el nivel de calidad, el nivel de ganancia, lo que sea que teníamos previsto y que se nos exige? Sí. Pero nos dimos cuenta que si hiciéramos tal cosa, podríamos aumentar, podríamos mejorar, podríamos... Entonces vemos la puertita abierta a una oportunidad y se hace el proyecto para aprovechar esa oportunidad. Bueno, todas estas actividades que yo les nombré, vamos a llamarlas así, actividades vinculadas a un proyecto, identificación del proyecto, formulación, evaluación, puesta en marcha, gestión y control ex post del proyecto, te corresponden o se hacen a lo largo de diferentes etapas de la vida del proyecto. Un proyecto tiene básicamente tres grandes etapas. Lo que se llama la etapa de preinversión, la etapa de inversión y la etapa de operación. En la etapa de preinversión, es decir,
como su nombre lo indica, antes de poner la plata, lo que se hace es la identificación del proyecto, en qué podríamos trabajar, qué podríamos hacer, a ver qué proyecto se nos ocurre, digámoslo así, y después de la identificación del proyecto, también en la etapa de preinversión se hace el estudio de prefactibilidad, que es un análisis más o menos rápido, más o menos sencillo, más o menos corto, como para ver si esa idea que tenemos tiene posibilidades de funcionar bien y vale la pena. Si el análisis de prefactibilidad nos da bien, nos da que el proyecto pinta lindo, tiene chances, pasamos a la etapa que sigue. Si el análisis de prefactibilidad nos da mal, se acabó, dejamos de pensar en esto y nos ponemos a buscar otro proyecto. Si el análisis de prefactibilidad indica que esto tiene sentido y tiene más o menos chances de que salga bien, que vale la pena profundizar un poco en este tema, hacemos justamente eso, profundizamos el estudio y pasamos del estudio de prefactibilidad al estudio de factibilidad. Si cuando nos tomamos nuestro tiempo, buscamos más información, investigamos en más profundidad, analizamos mejor, en definitiva de eso se trata el estudio de factibilidad, vemos que, o volvemos a confirmar, confirmar que el proyecto tiene sentido, ahora lo que hay que hacerlo es armarlo bien, redactarlo bien, lo que se llama el diseño final. Y con eso se termina la etapa de preinversión. Ahora el diseño final se corresponde a la etapa de formulación de proyecto. O mejor dicho, la formulación de proyecto es esto de estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad y diseño final. Así que de esa serie de cosas que yo les había nombrado, de identificación del proyecto, formulación del proyecto, evaluación del proyecto, en la etapa de preinversión hacemos identificación del proyecto, formulación del proyecto con estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad y diseño final, y la evaluación ex ante. Una vez que tenemos todo el proyecto bien armadito, todo bien estudiado, todo bien completito, todo bien prolijito en el papel, empezamos a hacer cuentitas a ver si cierra o no cierra. Si conviene de veras hacerlo o no. Si la conclusión de la evaluación es que conviene hacer el proyecto, ahí sí, se terminó la fase de preinversión y ahora pasamos a la segunda etapa de la vida de los proyectos, que es la etapa de inversión. Ahí hay que romper el chanchito y poner la plata. El nombre lo dice, la etapa de inversión, poner la plata ¿para qué? Para hacer la puesta en marcha del proyecto, para ponerlo en marcha y para comenzar a vivir el día a día y llevar adelante el día a día del proyecto en funcionamiento. Con lo cual, rápidamente pasamos a la tercera etapa de la vida de los proyectos, que es la etapa de operación. Eso es cuando el proyecto llegó a régimen, empezó de abajo, despacito, de a poquito, fue subiendo, llegó a, digamos, altura y velocidad de crucero, si fuera un avión, y ahí va, bueno, y ahí va, pero hay que ocuparse de lo de todos los días, y hay que llevarlo adelante, hay que administrarlo, ahí es donde cobra importancia la gestión de proyectos y cuando llegue el momento se hará la evaluación ex post de cómo salió finalmente, a ver si el resultado final en la práctica se parece a lo que teníamos planeado o no, a ver si la realidad coincide con lo planificado o si la realidad se separa, se aleja, se desvía de lo planificado. En el control administrativo se dice que lo que se hace es buscar desvíos. ¿Desvíos de qué? Desvíos de los resultados en la realidad con respecto a lo planificado. Bueno, el punto central, tanto en el estudio de prefactibilidad como en el estudio de factibilidad, es primero un estudio de mercado,
y después un análisis económico y financiero. Cuando nosotros formulamos un proyecto de inversión, esto de los proyectos de inversión es un término y es un tema muy frecuente, muy común, muy popular en dos ámbitos. Entre los economistas y particularmente entre los que se dedican a las finanzas y a la administración financiera, por un lado, y entre los ingenieros, sobre todo los ingenieros industriales, por otro. En agronomía, como tienen su costado de ingenieros, los agrónomos, también le dan bastante importancia al término de, y a la temática de proyectos de inversión. A la economía le interesan los proyectos de inversión porque desde la mirada económica hay que contestar tres grandes preguntas, que son, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y cuánto producir? Fíjense que los economistas hablan nada más que de producir y medio como que se desentienden de la venta, como si la venta fuera un tema menor, simple o sin importancia, cuando en realidad es el tema clave, súper complejo, y es el tema más importante de todos. Entonces, en realidad, los economistas se medio que se centran en la producción, desentendiéndose un poco de la comercialización de la venta, porque asumen, el razonamiento de fondo que hay, es que operan en un mercado de competencia perfecta, o sea, mejor dicho, lo que asumen es que todo lo que produzcan lo van a vender. Por eso lo importante es decidir qué producir, cómo producir y cuánto producir. Ahora, eso es así, todo lo que uno produce lo vende, cuando y solo cuando opera en un mercado de competencia perfecta. El problema es que muchas cosas, yo diría la mayoría de las cosas, la mayoría de las empresas, la mayoría de los proyectos, la mayoría de los productos, no operan en mercados de competencia perfecta, que son esos mercados que tienen la capacidad de absorber toda la cantidad producida, sea cual fuera. Cuando alguien trabaja en un mercado de competencia perfecta, sabe que su producto está vendido, todo, no importa cuánto produzca, y sabe que está vendido desde antes de empezar a producirlo. Lo que no sabe, es cierto, es a qué precio, porque ustedes ya saben que los mercados de competencia perfecta, en ellos se fija el precio por la libre interacción entre el montonazo de oferentes todos chiquititos que hay y el montonazo de demandantes todos chiquititos que hay, y que nadie maneja el mercado ni del lado de la oferta, ni nadie maneja el mercado del lado de la demanda, y entonces esa libre interacción entre esos miles y miles de actores que hay en ese mercado termina fijando el precio. Ahora, el precio lo fija el mercado, y ante ese precio que fija el mercado, cada productor, cada fabricante, cada oferente individual solo tiene la alternativa de aceptar ese precio o rechazarlo, tomarlo o dejarlo. Ahora uno puede, por eso se dice que el oferente en un mercado de competencia perfecta es tomador de precios. O también algunos dicen que es precio aceptante. Ahora uno puede dejar de lado, puede rechazar, puede no aceptar, no tomar el precio que le ofrece el mercado, porque no le gusta, porque le parece que es poco, porque lo puede dejar hoy, mañana, pasado, la semana que viene, la semana, el mes que viene, el otro mes, pero en algún tenés que vender y tenés que vender al precio que diga el mercado. Si, entre comillas, permanentemente no te gusta el precio, lo que tenés que hacer es dejar la actividad.
Bueno. Y todo esto. Que decidir qué producir, cómo producir y cuándo producir, y se desentienden un poco de la venta, les encanta esto, porque un proyecto de inversión, digamos, soluciona o cubre conceptualmente todo lo que a ellos les preocupa. Es una visión también muy... El proyecto de inversión tiene dos grandes partes: la ingeniería del proyecto y el análisis económico-financiero. A producir, es decir, en qué cantidad, hay que definir la escala del proyecto. Hay que definir, vamos a producir, en cuánto vamos a producir, con qué tamaño, con qué escala, dónde lo vamos a producir y con qué tecnología lo vamos a producir, cómo lo vamos a producir. Una vez que tenemos eso y sobre todo localización y escala, ya tenemos cubierta la mitad de lo que implica un proyecto de inversión, que es la ingeniería del proyecto. Por eso esta forma de ver las cosas le encanta a los ingenieros. Dentro de todos los ingenieros agrónomos, que encima, al dedicarse a la producción agropecuaria, se dedican a producir cosas que en general se venden en mercado de competencia perfecta, a los tipos les cierra más todavía esta visión de proyecto de inversión. Ahora, yo les dije, un proyecto de inversión tiene dos grandes componentes: la ingeniería del proyecto y el análisis económico-financiero. Por eso les gusta a los economistas y sobre todo a los que se dedican Profe, se escucha todo cortado. a las finanzas, a los que se dedican a lo que se llama la administración financiera. Las finanzas por los sensores del sismógrafo, y eso, a ver, voy a tratar de... A mí me dice que tengo buena señal. Cuidado. Cuidado.
Hola, ¿ahora se escucha mejor? Como Sí, varios me ahora dijeron sí. que se escuchaba mal, que se entrecortaba y en un momento dado se me cayó la señal, me fui a otro lugar de la casa donde tengo mejor señal. Sí, ahora se escucha. Bueno, seguiremos la clase desde acá entonces. Eh, yo les decía, las finanzas se ocupan del dinero. Bueno, aprovecho que el profesor se fue. Quería preguntar a algunos si se quedó sin grupo para el trabajo de proyecto de inversión. Yo por mi parte tengo grupo, te agradezco igual por la pregunta. Si alguien necesita, que escriba y lo sumamos.